una mañana fresca, llena de bendición, porque nuestro hermano Andrés está aquí en medio nuestro. Andábamos con mucho pendiente porque andaba por allá, por Acapulco, no de vacaciones, sino con su familia, y trabajando ahí en la viña del Señor. Sí, es hermoso realmente el poder, donde uno va, pues es bendición, ¿verdad? Es bendición, uno viene con satisfacción. Dice, irá llorando el que lleva la preciosa semilla, pero vendrá con regocijo trayendo las gavillas, el resultado. Y esto es lo que nos llena el corazón. Yo creo que también el Señor se le llena el corazón con esto. Bueno, pues esta mañana yo quería hablarles sobre el Cordero. El Cordero. ¿Por qué el Cordero? Porque vemos nosotros que en todo Apocalipsis es una adoración al Cordero. Donde quiera que está el Cordero es adorado. Es una reverencia. Todos temen al Cordero. Porque dice que muchos se esconderán en los montes porque le tendrán miedo, al temor, a la ira del Cordero. Y vemos que todo se mueve alrededor del Cordero. Yo dije, bueno, pues yo quiero compartir sobre el Cordero. El Cordero es la culminación de la obra de Dios. Dios haciéndose sacrificio. Esa es la culminación más grande, por eso dice el apóstol Pedro, el Cordero que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea que sabemos que en el plan de Dios Él tenía la provisión para poder intervenir en la condición de la caída del hombre. Y vemos el principio cuando se menciona Cordero, lo que es la palabra Cordero, es cuando Abraham lleva a su hijo, ¿verdad? Y lo lleva allí a entregar como un cordero. Y cuando el niño le dice, padre, ¿y dónde está el cordero? Entonces él le dice, Dios proveerá, hijo, Dios proveerá. Y no llevaba ningún animal, pero sabía que Dios iba a proveer en ese plan porque ya Dios había provisto. Yo creo que Abraham sabía eso. Estoy seguro que Abraham sabía esto, porque esto pasó de generación en generación. Cuando el Señor le dio la palabra a Eva, y le dijo, tú aplastarás la cabeza de la serpiente. Esta simiente tuya aplastará esa cabeza. Y esto se sabía que iba a ocurrir. Y pasaron muchos años para que esto ocurriera. Y simbólicamente siempre se sacrificaba un cordero. Simbólicamente cada año, el día de lo que es que el pueblo iba allí a la Pascua a entregar ese cordero simbólico, esperando el cordero verdadero, y el pueblo buscaba, pues el sacerdote buscaba el mejor cordero, y era muerto el cordero, y esa sangre era pues llevada al lugar santísimo, y se hacía todos los ritos esperando el pueblo ser perdonado a través de esa sangre, que era una sangre puesta en lugar de la verdadera sangre que se iba a derramar muchos años después. Y el pueblo esperaba ese cordero que iba a llegar, y lo estaba esperando, pero mientras tanto, todos los años tenían ellos que pasar por este tipo de rito, un rito simbólico, así como nosotros sabemos que somos el cuerpo de Cristo, y somos cada uno individualmente, somos cada uno personas individuales, pero estamos conscientes que somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que somos sus ojos, somos sus manos, todo esto hasta que todas las cosas comiencen a funcionar en ese perfecto orden. Pero por fe nosotros lo creemos y caminamos y lo entendemos. Así la fe y todas estas cosas. Para que el Dios invisible se hiciera visible, tenía que convertirse en un cordero. Y Dios, como dice, ¿quién es el Dios invisible? Que pues nadie puede ver, nadie podía ver a Dios. Dios, en su calidad de soberano, Él necesitaba completarse todo, completamente, podemos decir, en los cielos y la tierra, ¿sí? Entonces Él tuvo que tomar ese lugar y lograr el sacrificio de derramar sangre, pero para derramar sangre tenía que hacerse hombre. Y para llegar a ser hombre, pues tenía que también llegar al sacrificio de morir como un cordero.
O sea, tenía que pasar un proceso que ya eso estaba destinado, porque dice el cordero que fue destinado. Eso ya estaba programado, podemos decir, en la agenda de Dios. Ya estaba programado. Y todos estaban esperando esta cosa tan gloriosa. Porque para que se completara en la posición del trono, y siempre vemos a Dios en el trono sentado y a un lado Jesucristo, no. Dios es uno. Él volvió a la naturaleza del Padre. Esto a veces es difícil entenderlo, porque nuestra mente pues es muy sencilla a veces, y queremos todo pasarlo por la mente. Pero Él dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Por eso Jesús decía, yo y el Padre somos uno. Me viste a mí, ya viste al Padre. Le decía a Tomás, me viste a mí, ya viste al Padre. Y ellos no podían a veces asimilar esa verdad, porque es difícil entender las cosas espirituales con una mente natural, porque la mente natural todo lo desglosa naturalmente y no encaja en los programas que tenemos en nuestra mente. Pero Dios es eterno y Dios lo puede hacer. Entonces, para Él hacerse visible, Él tuvo que llegar a ser hombre, a ser un ser humano. Y para ser un ser humano, tenía que venir igual que nosotros. Por eso dice que Él se hizo como nosotros, se hizo igual al carácter de nosotros, a la forma de nosotros, para poder entonces rescatarnos de esa vana manera de vivir que traíamos nosotros. Pero Él tuvo que pasar por esa metamorfosis, vamos a decir, no, porque es una metamorfosis, podemos decir, Dios tan grande, venir a la calidad de hombre y pasar no solamente a ser hombre, sino a ser siervo, y no solamente, sino morir de la forma más grotesca que podía morir un ser humano, que era en la cruz, porque era la forma más horrible que moría cualquier persona. Ellos eran puestos en la cruz y ahí se quedaban hasta que se desangraban, se morían de sed, ahí hasta que se morían. Ellos no los mataban como hicieron cuando les enterraron la lanza, ¿no? A Jesús ya estaba muerto, y a los demás le trituraron los huesos, porque era una fiesta que venía al otro día y no querían ver gente ahí enganchado en una cruz. No querían echarse a perder sus fiestecitas, ¿no? Y entonces dijeron, vamos a acabar de matarlos, para que así ya salir de este asunto ya. Pero Jesús ya había entregado su espíritu, como cordero. Y como cordero venció, porque tenía que llenar el patrón de Dios, tenía que llenar el programa de Dios. Y a través de esto, sabemos que Él pagó nuestras deudas, pagó la separación que había de nosotros con Dios, rompió completamente a través de su sangre, nos lavó, nos limpió y nos perdonó a través de su sangre, y ya no hubo necesidad de hacer más sacrificio de cordero, porque Él era el cordero destinado, Él era el que iba a morir por todos, ya no por uno, porque el cordero, ellos mataban el cordero cada año, pero era por ellos, el pueblo de Israel nada más. El resto de la gente, con sus dioses y sus cosas. Pero al morir el cordero, ya esa sangre ya no solamente fue para el pueblo de Israel, fue para toda lengua, toda nación. Y ese era el plan de Dios, completarlo en todos, en toda su creación. Porque Dios no ha sido un Dios individual, ni un Dios podemos decir avaro, ¿no? En decir solamente mi pueblo, este pueblo que está aquí es el único que lo voy a hacer perfecto y lo demás no me interesa. No, el plan de Dios era alcanzar a todos, toda tribu, toda lengua, toda nación, toda gente, todo tipo de gente. ¿Por qué? Porque hemos sido hechos imagen y creación de Él. O sea que en la conciencia de Dios estaba eso. Pero mientras tanto, mientras se mataba un cordero, era solamente para ellos, un grupito. El plan de Dios era alcanzarnos a todos. Y qué bueno que Él lo cumplió. Ahora, cuando Jesús viene a la tierra y se desarrolla en una forma oculta, porque no se sabe mucho del tiempo que pasó, estuvo exiliado en Egipto, donde se fue chiquitito, pequeño, y ahí comenzó a criarse en Egipto, en una lengua diferente, en un ambiente diferente, pero en los principios de ahí, como José y María les enseñaba, porque sabían que este era el enviado. Siempre Dios hace sus cosas excelentes, las hace ocultas. Yo siempre he visto eso.
así como a la mamá de Moisés le fue transmitiendo todas las promesas a Moisés mientras lo criaba como su aya, porque ni siquiera, ¿verdad?, podía ser de mamá, ya que había sido adoptado por la hija de Faraón. Y le pasó todas esas verdades, que cuando Moisés creció, él estaba bien entendido en esas verdades. Y defendió al pueblo hebreo. Por esa razón tuvo que salir y huir allá al desierto. ¿Por qué? Porque defendía los principios que su madre le había proyectado. Ahora, también María y José, estando en Egipto, en un tipo de enseñanza completamente, ustedes saben que en el tiempo de cuando Jesús vino, y todavía podemos decir, Egipto, ellos tenían muchos dioses, por eso Dios mandó tantas plagas. Cada plaga que mandó Dios era para desacreditar los dioses egipcios. El dios mosca, que era el dios vaca, que era la diosa Apis, que era una vaca. El dios, yo tenía un jefe que era de por allá, y tenía una vaca así de bronce arriba de su, ¿cómo se llama?, de su escritorio, tenía una vaca de bronce. El dios Apis, el dios mosca, que es Belzebú, y todos los dioses que tenían los egipcios, Dios les desacreditó mandándole esas plagas, porque tenía que romper burlarse de esos dioses. Jesús fue allí a Egipto y ahí creció hasta posiblemente 10 años, porque a los 12 años ya andaba por Jerusalén. O sea que posiblemente los 10 primeros años de su vida, o 7, 8 por ahí, él vivió en Egipto, en los principios, o sea, exiliado. Pero aprendiendo la lengua materna y paterna, que era la lengua que hablaban ellos, la hebrea y la aramea, que es la lengua que hablaba, pues Jesús a veces hablaba en arameo, a veces vemos que hablaba a veces en hebreo, pero en arameo. Y esos principios estuvieron hasta que regresaron a Nazaret, y ahí en Nazaret se desarrolló como uno más de Nazaret, uno más del pueblo, y el pueblo no era ni lo mejor, porque Nazaret era uno de los peores pueblos que había. Toda esa zona de Galilea no era la zona mejor, pero él tenía los principios, aparte de su conexión con Dios, aparte de su amor a Dios y lo que su madre y su padre le enseñaban, su padre de la tierra, por supuesto, porque su padre celestial, él estaba bien entendido y consciente quién era su padre celestial. Pero cuando aparece Jesús a los 30 años en el Jordán, ¿cómo pudo saber Juan que ese era el Cordero? Él dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él ni siquiera trajo ahí un ID para decir, yo soy el Cordero, yo soy el que Dios envió. No, él cuando llegó, inmediatamente el Espíritu le puso, cuando estamos en esa conexión con Dios, sabemos enseguida nos damos cuenta, pues el Señor lo sabe porque el Espíritu enseguida te transmite eso. Él lo vio venir y dijo, he aquí, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya no del pueblo de Israel, del mundo, de toda la gente. Porque ellos consideraban, ellos no tenían relación con la gente de afuera. Es más, ellos no querían ser contaminados con la gente de afuera. ¿Por qué? Porque ellos cuidaban lo que ellos creían y podían ser contaminados con otros pueblos. Por eso Dios, cuando fue tomada la tierra prometida, Canaán, mandó a matar y destruir todas las tribus que habían ahí, que tenían dioses y tenían cuantos dioses, para que no se filtrara nada a un pueblo por donde iba a venir el Mesías, y de ahí en adelante iba a conectarse con lo que es esto que estamos recibiendo, que es el Evangelio para el mundo entero. Entonces el Señor tuvo su trabajo en oculto. Por eso Él lo hace siempre, estas cosas las hace muy en oculto. ¿Por qué? Porque así es Él, así es el Señor. Él hace su trabajo, su extraña obra, y la hace dentro de nosotros, en lo más oscuro de dentro de nosotros. A través de los profetas se sabía que el Mesías venía para ser el Cordero y que iba a ser dado en sacrificio. Los profetas ya lo decían y lo repetían y lo decían, pero la gente le entraba por aquí y le salía por acá. Algunos lo retenían, como nosotros lo vemos, Isaías lo profetizó. Ahí en Isaías 53:7, él dijo, como cordero fue llevado al matadero, está hablando de un Mesías que va a venir. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
Todo el capítulo 53 de Isaías está hablando de todo el trabajo del Cordero de Dios. Está hablando de Jesús. Todo lo que iba a ser matado, todas esas cosas. Y eso se leía, pues se sabía, pues ellos tienen todos los escritos de Isaías. Y ellos sabían que el Mesías iba a pasar por un momento muy dramático. Y se le dijo a María, una espada traspasará tu corazón. O sea, le dijo, prepárate, porque es duro lo que va a venir. Prepárate. Y todo esto estaba escrito ya. Y también Jesús se lo recordó a aquellos dos que iban en el camino de Maús. Cuando él resucita, iba Cleofas con otro de los discípulos, que no revela el nombre, y ellos venían muy alterados y muy tristes y muy consternados y muy confusos también, porque venían confusos, pensando, mira, pero ¿cómo es posible? Hace 3 días que murió ese que nos dijo que él iba, que era el Cordero, que él el que iba a poner las cosas en orden, el Mesías, y ahora murió hace 3 días. Y andan unas mujeres diciendo que no está en la tumba. ¿Y qué confusión era esto? Y ahí Jesús se le aparece. Y están tan confusos que no descubren que es Jesús. Bueno, yo sé que él se parece a muchos rostros diferentes, pero no ven a Jesús, sino ven su confusión y ven su dolor, su tristeza y hasta su ignorancia, porque Jesús le tuvo que decir insensatos y tardos para oír lo que los profetas estaban diciendo. ¿Cómo ustedes han sido tan tardos? Y le está diciendo eso a dos de sus discípulos, Cleofas y el otro no dice el nombre. Eso está en Lucas 24:25. Y el Señor les llama la atención cuando empiezan ellos a hablar. Yo quiero leerlo, hermano, porque miren qué interesante, que el Señor quiere que nosotros sepamos todos estos misterios de las profecías. Cuántas cosas se escriben y todo el mundo está con un temor horrible que si va a pasar esto, que si va a pasar aquello. Ven acá, Dios está revelando a su pueblo. Dice que Él no hará nada sin contar con sus siervos los profetas. ¿Y quién es ese profeta? Pues aquellos que pueden escuchar al Espíritu de Dios. El mismo Moisés decía, ojalá todo el pueblo de Dios fuera profeta. Sí lo es. Si están sensibles al Espíritu, sí, claro que sí. Y ese era un deseo de Moisés, que todo el pueblo de Dios fuera profeta, para que estuvieran advertidos. Porque ellos, a pesar de que él estaba pastoreando unos 2 millones de gente, eran tardos para oír y no entendían. Pero a Jesús le pasó lo mismo con estos discípulos. Y si vamos aquí, vamos a leer en Lucas 24, verso 25. Quiero que vean dónde Jesús salta y los para ya. Le dice él, cuando ellos le empiezan a contar a Jesús y dice, ¿acaso tú eres un forastero que acaba de llegar aquí y no te has enterado de las noticias? Mira, y le empiezan a contar la historia de Jesús ahí con una paciencia, como nosotros que a veces queremos contarle toda la historia de Jesús y ya se la sabe completa. Y comienza, y tú no sabes que era un hombre muy bueno, que él, que mira, que... Y comienza a hablarle, y le dice en el verso 21, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Qué egoísmo, ¿verdad? Y ahora, además de todo eso, ya es el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, que las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y entonces fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. O sea que, oye, estaba todo clarito como el agua. Hasta ahí llegó el Señor. Le dijo, entonces el Señor los paró, dijo, ya no aguanto más esto. Ya no aguanto esto. Se lo está poniendo todo claro y todavía están diciendo ellos quejándose. Insensatos. Tardos, dice, tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿Por qué no han creído? Si está escrito ahí, está en Isaías. ¿Cómo han sido tan tardos, tan insensatos? Oye, insensato es una persona que no tiene sensatez ninguna, que bien, descabellado. Así les dijo a los discípulos.
¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No era necesario? ¿No lo habían leído? ¿No lo habían visto? No, parece que no. Parece que la confusión y la tristeza los había confundido. Y es cierto, cuando la gente está triste, habla tanta tontería a veces, y que acusan y dicen cosas fuera de lo común. ¿Por qué? Porque se ponen confusos. Y comenzando desde Moisés, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Número, esos fueron los 5 libros que escribió Moisés. Empezando desde Génesis, dice, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les dio un estudio bíblico completo. Oye, porque mira que se habla de Jesús en todos esos versículos, en todos esos libros de la Biblia. Por todos los profetas, y dice, y les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y comienza a desglosar todo, dice, mira, aquí decía esto, aquí decía esto, está todo claro como el agua. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, él siguió camino, ya les abrió el libro, pero ellos todavía no estaban razonando, no entendían. ¿Hasta qué? ¿Cuándo fue? Hasta que partió el pan. El estudio que vimos el domingo pasado fue sobre el pan. Cuando partió el pan dijeron, ¡este es el Señor! ¡Es el Señor! Porque el Señor partió el pan de una forma que se le abrieron sus ojos a ellos. Dice aquí, y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él se desapareció de su vista. Ya ellos sabían, este es. No lo reconocieron por su rostro, no lo reconocieron por su ropa, lo reconocieron al partir el pan. Por esa razón el Señor nos está llamando que nosotros comamos ese pan, el pan de vida, que nos va a revelar todas las cosas. Él es ese pan. Y se decían uno al otro, ahí al abrir los ojos, decían, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Cuando el Señor empieza a revelarte las escrituras, el corazón empieza a latir bien rápido. Y te emocionas tanto porque descubres las grandezas de Dios a través de cosas que están escritos por los profetas, escritos por aquellos, aún cosas que está escribiendo en ti, y también se te abre el corazón. Ellos descubrieron que verdaderamente estaban sin entender. Mas, sin embargo, estuvieron caminando 3 años con Jesús, andaban con Jesús. Pero ellos inmediatamente saben que este es el Cordero destinado, este es el Cordero. ¿Qué va a pasar más adelante? El Señor no se lo revela. Pero en todos los salmos, hermano, léase ustedes los salmos y marque ahí. Bueno, no lo tiene que hacer, pero yo sí lo hago. A mí me gusta hacerlo. Yo marco, cuando es adoración, lo marco en amarillo. Cuando es esto, yo tengo mi mapa aquí. Yo tengo mi mapa aquí. Tengo varias Biblias y tengo Biblias chiquititas. Yo llevé esta a Israel, porque como la tengo marcada, esta es la que yo quería para poder compartir allí en Israel. Pero en cada palabra, en cada salmo, David dice, porque toda la tierra te adorará. Y toda la tierra no estaba adorando a Dios, nada más que el pueblo de Israel. Porque toda la tierra, las naciones vendrán y se postrarán delante de ti. Eso es profecía. Entonces son profecías. Que si tú lo tomas al punto de vista, wow, es que toda la tierra, allá China, Japón, toda la tierra, pues se nos tiene que engrandecer un poquito el entendimiento y nuestro espíritu se tiene que ensanchar en nosotros para entender de que allá en Japón, allá en Arabia, en todas partes, el Señor va a ser engrandecido. Ellos cantaban esos salmos, mas sin embargo no los entendían. Entonces, yo soy el Cordero que vine para librar al mundo de este pecado, de esta desconexión. Yo vengo. Y esto realmente abrió en ellos un entendimiento un poquito más amplio, porque ellos creían que ellos, los circuncidados, eran los únicos que iban a entrar. Es más, ellos no entraban en la casa de un incircunciso. No, porque estaban sin circuncidar. Y de buenas a primeras el Señor dice, todos los gentiles entrarán.
todos los gentiles entrarán a participar de esta gloria, pero el Cordero tiene que morirse, el Cordero tiene que derramar la sangre, es necesario este sacrificio. Y ellos estaban esperando ese sacrificio, quizás en un aspecto más pequeño, pero el Señor lo que estaba haciendo un trabajo global. Y nosotros ahora, que somos los gentiles, estos bendecidos, que ambos, como dice, de ambos pueblos él hizo uno, nosotros estamos recibiendo la bendición de este Cordero, que fue destinado desde antes de la fundación del mundo y fue realizado hace unos 2000 años, o sea que cuando pasó lo que pasó, que se entregó. Jesús le recordó eso. Ahora bien, quiero leer también aquí que en Apocalipsis toda la atención la tiene el Cordero. Si vamos a Apocalipsis, vamos a ver que todo es el Cordero. Todo es el Cordero, porque es el plan de Dios para nosotros y para los que están lejos. Si vamos ahí a Apocalipsis 5, capítulo 5, en verso 6, sabemos que Juan estuvo, Juan fue, bueno, ya lo sabemos que fue el discípulo que estuvo más cerca de Jesús. Él se recostaba al hombro de Jesús, él era el cercano siempre del Señor, él de veras con todo su corazón, él puso todo su interés en ser parte de este proyecto. Porque a veces podemos decir, yo amo al Señor, pero espérate, parte de su proyecto, pues no, quizás una cuarta parte del proyecto. Pero Juan dijo, yo quiero ser parte de este proyecto. Y dio su vida, en el sentido de que estuvo con Jesús todo el tiempo. Y por eso el Señor lo destinó para que fuera enviado a una isla desierta, desterrado, y ahí se reveló a él. Y le mandó a escribir el último libro que encontramos nosotros en la Biblia, que es el libro de Apocalipsis. Juan tenía ya, era un ancianito, tendría como unos 80 años, no estaba ya joven. Ya había pasado mucho tiempo que había caminado en todo lo que era el Evangelio, en todo lo que eran las iglesias establecidas, todo eso. Cuando él fue enviado, ya había iglesias en Asia, ya se había extendido a los gentiles el Evangelio. Y ya cuando él es preso, ya tenía un hombre, posiblemente, dicen los historiadores, unos 80 años. Y era el evangelista, Juan el evangelista, reconocido así como el evangelista, porque él llevaba y era un hombre de fuego. Pero es desterrado a una isla desierta. Y entonces allí Dios quería revelarse a él para que él completara su libro. Vamos a poner así, su libro. Cuando él ve todo el proyecto y ve que todas las cosas ya habían sido hechas, que el Cordero había muerto, que había derramado su sangre, que había resucitado, el Señor les habló a todos sus discípulos 40 días antes de irse, ¿no? Antes de mandar su Espíritu Santo a todos, estuvo 40 días hablándoles acerca del reino. Eso no está escrito en ningún lado, eso el Espíritu lo tiene que revelar a uno, pero eso no está escrito. Posiblemente el apóstol Pablo habla mucho de esto y Pedro, pero escrito así, esos 40 días, día y noche, el Señor habló con sus discípulos, los preparó. Juan sabía todo, pero faltaba algo. Alguien tiene que abrir estos sellos del misterio. Y esto lo llevó a una angustia. No sé si alguna vez te has sentido angustiado, una angustia de ver que con todo lo que se había hecho, no se habían abierto todavía los sellos. Y había una angustia en Juan, tanto que dice que lloraba mucho. Y lloraba mucho. Yo sé que, estoy seguro que Juan, cuando estaba ahí al pie de la cruz, lloraba cuando veía a Jesús ahí todo destrozado. Porque él lo amaba. Dice, es el discípulo que amaba al Señor. Lo amaba mucho. Lloraba. Pero nunca lloró tanto como cuando vio que los sellos no se podían abrir. Y ahí comenzó él a llorar, y era tanto que tuvo que venir y ser consolado, como leemos allí. Dice en el verso 2, capítulo 5, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz diciendo, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún ni siquiera ni mirarlo. ¿Quién puede abrir ese libro? Jesús no lo había abierto durante su trayectoria en la tierra.
Había muchos misterios escondidos que ellos no entendían. Le decía, Jesús, ¿y cómo será esto? Ahora no lo entiende, pero lo entenderás después. Señor, ¿y esto? Ahora no lo entiende, pero lo entenderás después. ¿Cuándo va a ser ese después? Ellos habían recibido el poder del Espíritu Santo allí en ese aposento alto, pero todavía no se había entendido muchas cosas. Habían cosas todavía que no habían entendido. Dice, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. El libro está hablando del misterio de Dios, el misterio de la vida, el misterio de Dios. No se sabía, bueno, ¿por qué estamos aquí en el mundo? ¿Cuál es la cosa? ¿Cuál es el meaning, no, de Dios, de habernos traído y pasar generación va, generación viene, generación va, ¿y qué? Había muchos signos de interrogación. Pero uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Jesús es el cordero y es el león. Es el león. Porque mira, es bravo. En buen sentido de la palabra. Nadie puede contra él. Pero aparte es cordero. Dice que el cordero pastará junto con el león. Y a veces vemos muchos dibujitos por ahí que vemos un león y un corderito. Es el carácter de Cristo. León y cordero. El león ha vencido, pero cuando él mira, dice, pero cuando miro no veo león, veo un cordero. Y un cordero inmolado, un cordero que estaba derramando sangre. Cuando él miró, él vio aquello. Él sabía que el carácter de león, porque Jesús en medio de todo lo que vivió sus 33 años y medio, el león en él, que es el león de Judá, que es la determinación, el no temor, el avanzar, porque el león avanza y no tiene temor, el carácter de él, pero junto con ese carácter, el cordero manso, que no abre su boca, y sabemos que fue a la cruz y ni siquiera abrió su boca. Él no se defendió, nunca se defendió, ni siquiera abrió su boca. Entonces, ese contraste de carácter es difícil, ¿verdad? Pero ese contraste de carácter lo está poniendo en nosotros, ¿sabes? Y a veces cuesta trabajo, ¿verdad? Pero lo está poniendo en nosotros. El saber cuándo es el león y saber cuándo es el cordero. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Se postraron delante del cordero. Dios a la condición, en su condición de entrega total. Eso es lo más, podemos decir, lo más digno que ha podido llegar Dios, siendo Dios soberano. Llegar a ser un cordero manso y derramar su sangre. Y tener sangre. Y cantaba un nuevo canto diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Cuando vemos esto, que toda la atención ganó el Cordero en esta batalla, que fue una batalla interna, porque verdaderamente fue una batalla interna, no hubo una guerra allí, no hubo una cosa así. A Jesús lo trataron de despeñar, lo trataban de matar, no podían matarlo, trataban de hacer que se equivocara cuando diera una respuesta. Lo tentaron de todas formas, habido y por haber. No perdió en ningún momento su integridad, pero no se dejó, o sea, no en ningún momento tomó su condición de Dios, porque era 100% Dios y 100% hombre. Él nunca tomó en cuenta, él no dijo, bueno, déjame usar la parte mía de Dios y ahora voy a usar la parte de hombre. Él funcionó en su calidad de hombre, porque él tenía que hacerse igual a nosotros. Por cuanto nosotros fuimos una creación que cayó,
Entonces Él tenía que restaurarla, levantarla, pero tenía que hacerse igual que nosotros. Es muy fácil para Dios decir, oye, yo soy Dios y tú eres un ser humano, levántate porque yo, mire, yo soy Dios, pero tú mírate. No, Él se hizo hombre, pero tenía que, para salir de este mundo, Él tenía que morir, y tenía que morir como un cordero. No había otra razón, por eso le dijo, Padre, si es necesario, yo tomo otra copa, si es necesario otra forma, aquí estoy dispuesto. Él le dijo, no, esta es la forma de vida, tienes que tomar la copa. Y la copa era que tenía que derramar su sangre. Tenía que morir de la forma más vil, porque fue la forma más vil que podía morir un ser humano, aquí en la tierra. Vemos al Cordero también como pastor. El Cordero se convierte en pastor. ¿Sabe lo que es un Cordero? Un Cordero es el bebé de la oveja. Es una oveja tierna. De 1 año, hasta 1 año es cordero, ya después de 1 año es una oveja, pero es como decir un bebé tierno sujeto a su mamá o su papá. En este caso Jesús estaba sujeto al Padre, él tenía que actuar en ese carácter, sujeto al Padre, como un cordero. Pero el cordero aquí aparece en Apocalipsis 7:17, donde dice, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará. Él es el que está en medio del trono. Es que a veces la gente mira y dice, bueno, que está en el trono sentado es Dios y Dios le da entonces a este, y qué confusión se hace la gente, ¿verdad? Y dice, entonces, no entiendo. Entonces está Dios sentado y al lado está el cordero. Pero ahora dice, en medio del cordero, en medio del trono está el cordero. Y tú dices, ay, Dios mío, esto está un poco difícil. No, hermano, es fácil. Él es Dios, pero Él es cordero. ¿Sabe? Yo soy mamá, yo soy esposa, yo soy hermana, yo soy tía, soy abuela, pero soy yo. ¿No es verdad? Vamos a mirar en ese punto de vista. Podemos tener muchas personalidades, ¿no? Carácter. Soy hija de Dios también. O sea que vamos a ver nosotros, hacernos un análisis de nosotros. Un niño no tiene eso, un niño solamente es hijo. Todavía no es papá. Quizás todavía no tiene hermano, no es hermano. Pero uno puede alcanzar a entender estas cosas a medida que uno va creciendo y dice, ah, bueno, Él es Dios, pero Él es Cordero. Él es Dios, pero Él es el León de Judá. Él es Dios, pero Él es el que ha vencido. Tiene diferentes facetas. Él es Dios, pero Él es nuestro hermano mayor. Mírenlo así, de esa forma, hermano. Así como lo vemos nosotros. Cada vez yo he podido desarrollar más en ese aspecto de bueno, ya cuando no era mamá, yo no sabía lo que era ser mamá hasta que fui mamá. Y ahora sé lo que es abuela. Espero llegar a bisabuela y tatarabuela, lo que sea, ¿no? Pero son diferentes facetas en las que uno pues va desarrollando. Y Jesús llegó a ese punto que dice, bueno, ahora no os llamaré siervo, ahora os llamaré hermanos, ahora yo os llamaré amigos. Y Jesús hizo más o menos esa también trayectoria. Cuando nosotros vamos al Señor, venimos como ovejas. Venimos y nos convertimos en ovejas, porque el Señor dice, pues Él nos viene a pastorear, pues somos ovejas, ¿no? Estamos nosotros en ese proceso. Y el Señor pastoreaba a sus apóstoles. Y después le dijo, ahora os llamaré amigos. Ese es el cambio que el Señor va poniendo en nosotros. Es un desarrollo por la relación. Y a medida que nos vamos relacionándonos, aprendemos entonces a ciertas facetas que no conocíamos. Por eso estamos aprendiendo a caminar así. Por eso miren al Señor, Él volvió a la naturaleza del Padre. Él volvió a ser Dios, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién? El Cordero. ¿Quién? El León de Judá. ¿Quién? Jesús. Él es Dios. Yo sé que si tú lo tratas de analizar con la mente se te revienta la cabeza, pero a Dios no se le puede analizar con la mente sino con el corazón. Para eso Él nos ha dado el Espíritu, para poder entender estos misterios de Él. Por eso Dios le mandó en los mandamientos que el primer y gran mandamiento, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, para que no hubiera confusión. Él es uno, yo soy uno, y nosotros tenemos que ser uno con Él.
O sea que necesitamos desarrollar eso también en nosotros mismos. Bueno, ahí lo vemos como pastor en el capítulo 7 y 17 de Apocalipsis, donde le dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Él es el que nos está pastoreando. Él completó esa obra, Él es nuestro pastor, Él es nuestro médico, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado, verdad, por la cuchilla de Dios? Él es aquel que ha podido derramar su vida por nosotros y lo vamos a ver en muchas facetas. Él es nuestro abogado. ¿Cuántas veces nos ha defendido? Y cuántas cosas. Él es nuestro defensor. Lo vamos a encontrar y lo vamos a conocer a Él en todos los oficios. Dios tiene muchos oficios, hermano. Y lo vamos a conocer en todos los oficios. Si queremos. Si queremos, el Señor se va a revelar en eso. Dice, en Apocalipsis 12, verso 11... es que lo que quiero reflejar en esto es que veamos al Cordero como la obra cumbre de Dios. Jesús es el Cordero, aquel que, si Jesús no llega a morir y hubiera seguido haciendo milagros y maravillas y todo, no se completa lo que se iba a completar. Era necesario. Él podía estar 3 años, no 20 años, no 100 años, no, caminando por toda Israel, sanando gente. ¿Cuánto? Porque cuánto los enfermos siempre sobran, ¿verdad? Había muchos endemoniados, había gente con muchos problemas. Él podía haber hecho eso, pero todo el tiempo lo hizo. Pero llegó un momento que dijo, ya, ahora no es para ustedes solamente, ahora es para todo el mundo. Y tenía que derramar su sangre, porque si no, la sangre esa no alcanzaba para todo el mundo. Solamente para el pueblo de Israel. No, el pueblo de Israel iba a ser un ejemplo de un pueblo de Dios, pero para el mundo entero. Pero necesitaba ser disciplinado, enseñado en las leyes, en los estatutos, en todas las cosas, para que fuera un pueblo lleno de, pues, que todo el mundo quisiera ser como ese pueblo. Un pueblo que mostrara el carácter de Dios, que mostrara los principios y todas las cosas que Dios quería enseñar. Pero Dios no quería solamente eso con un pueblecito, lo quería con el mundo entero, pero no podía hacerlo así. Pues en los planes de Dios y en el negocio de Él, Dios siempre funciona así. Yo siempre he visto que el Señor funciona. Él funciona en lo secreto. No lo hizo así con Moisés, no lo hizo así con Abraham. Escogió un hombre, lo cogió ya viejito para que, tú sabes, para que se viera que la gloria venía de Él. Después escoge a otro, un tartamudo, a Moisés. Escoge un tartamudo para hacer la obra también, y ya está mayor también. ¿Por qué? Porque Dios es así. Él de cosas pequeñas hace cosas grandes. Entonces, del pueblo de Israel quería entonces alcanzar al mundo entero. Entonces, tuvo que hacer de esa forma. Esa es la forma. Por eso le dicen, ellos, si vamos aquí en el capítulo 12, en el verso 12, en verso 11, donde dice, no voy a leer todo el capítulo, pero estoy solamente hablando de cómo en todo Apocalipsis hay una adoración hacia el Cordero. Hay una alabanza hacia la obra que ha hecho el Cordero. Dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Desde el momento que el Señor viene hacia todo pueblo, hacia toda nación, y sabemos que el apóstol Pablo se proyectó hacia el mundo gentil, porque déjame decirle, Pedro le daba un poquito de miedo meterse en casa de un incircunciso, y de hablarle, no menos. Y tuvo el Señor que darle una visión que vio ahí en el techo. Primero le produjo un hambre muy grande, y venía Pedro con hambre y se fue allá a meditar allá en la azotea de su casa allí, y de buenas a primeras tiene una visión de un lienzo que viene con muchos animales inmundos y una voz que dice, Pedro, mata y come. Y él dijo, Señor, ¿cómo voy a comer eso? Son animales inmundos. Yo nunca he comido un animal inmundo. Y le dijo, lo que yo he limpiado, no le llames tú común. Y dice, ay, pero qué visión más rara esa. Para muchos que a veces no entienden las visiones, a Pedro le pasó.
no entendía la visión. Bajó pensando, oye, me parece que el hambre me ha dado por ver cosas raras, ¿no? Y cuando bajó fue que le tocaba y apareció aquel hombre que estaba buscando a Pedro para que le hablara a Cornelio, que era un gentil. Y le dijo, vengo de parte de Cornelio porque mira que esto para que... Y ahí se dio cuenta que la visión era porque él le iba a hablar a un inmundo, a Cornelio, era un gentil, pero era un hombre que buscaba a Dios, y lo buscaba, y miraba en ese pueblo y decía, yo quiero eso. Y fue, y ahí comenzó a abrirse ahí el evangelio a los gentiles, a través de ese hombre que se convirtió y toda su familia. Y ahí comenzó a derramarse todo. Viene el apóstol Pablo y comienza a predicar en toda Asia. Llegó hasta Roma. Oye, es lejos, de Israel a Roma es lejos. En avión son casi 3 horas. Así que imagínate en barco. ¿Cuánto se metió? Lejísimo. Y ese fue hasta allá. Y recuerdan todos los recorridos que hizo Pablo llevando el evangelio ahí a Éfeso y a todos esos países, a todos esos lugares de Asia. ¿Por qué? Porque iba movido por el Espíritu de Dios para que esto se regara hacia todos esos lugares, porque ese era el plan de Dios. El Cordero había derramado su sangre para eso. Y entendía eso bien. El apóstol Pablo, él entendió todo eso bien. Y él iba, aunque allí le hacían lo que le hacían, que lo apedrearan, que le hicieran, él iba, porque él sabía que ese era el plan de Dios. Este es el corazón que realmente nos llena. Si vamos ahí a Apocalipsis 14, 3, y vemos en el monte de Sión al Cordero, con muchos allí, que entienden la obra. Cuando tú dices, yo estoy caminando con el Cordero, que estás entendiendo la obra global de Dios. La obra global de Dios, ahí en el capítulo 14. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. El carácter de Dios, el entendimiento del Cordero, la obra del Cordero, la sangre del Cordero, y ellos están escritos en su frente, pues sabemos que es la mente de Cristo. Dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. El apóstol Pablo entendió esto y decía, vosotros tenéis la mente de Cristo. O sea, el Espíritu de Dios te capacita a poder pensar y alcanzar sus pensamientos. Por eso a veces decimos, nosotros no podemos pensar como Dios. Mentira, eso es mentira del diablo. Sí podemos. Tenemos la mente de Cristo, el Espíritu de Dios está en nosotros. Pero si nosotros no indagamos en eso, pues nos quedamos pues igual tan confusos como los que iban por el camino de Maús. Igual. El Señor tiene completamente los sellos abiertos para que nosotros podamos entender todas estas cosas. Dice, y oí una voz del cielo como de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Sabemos que el arpa es un instrumento profético, y ese instrumento está en cada uno de nosotros. Es importante eso, entender eso. Y cantaba un cántico de victoria. Ese cántico de victoria es que el Cordero ha vencido y Él pues ha hecho la obra. Y nosotros solamente estamos aquí, no solo de espectadores, sino de participantes. Dice, y canta un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes, de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, que es un número simbólico, que fueron redimidos de entre los de la tierra. Cantan un cántico. Es un cántico de redención. Es un cántico de entendimiento. A veces se levanta un canto y ahora los cantos han cambiado. Es decir, el pueblo de Israel no cantaba muchos cantos como los que nosotros cantábamos. Ellos nunca cantaban de ellos. No, ellos cantaban de Dios, de las grandezas de Él, del carácter de Él, de las obras de sus manos, de las cosas que iban a hacer. Ellos nunca hablaban de ellos. Y a veces muchos cantos, ¿verdad? Antes, cuando nosotros pues conocíamos, los cantos que conocíamos era más bien para mí, yo siempre decía la triste oveja, no. Todas esas cosas, ¿ves? Lo que nos enseñaron, porque los enseñadores nuestros pues estaban también en un proceso de aprender, ¿eh? No les criticamos en ese aspecto, sino que la alabanza ha ido avanzando. Ahorita pusieron unos cantos de hace como, 20 y pico de años, y todos eran unos cantos para movernos a tener un gozo, una alegría, ¿verdad?
Yo tengo gozo en mi alma, gozo, ¿ves? Todo es yo. Pero ahora todo refleja el trono, ahora todo habla del trono, ahora todo habla del Cordero, ahora todo va levantándose. Es diferente, cada vez va a ser más así, más excelso. La alabanza va a ser cada vez más amplia. O sea que todo eso nos estamos viendo. Y este cántico de victoria que ellos cantan es un cántico que están viviendo. Qué diferente es cuando tú estás cantando algo que tú lo estás cantando porque te lo aprendiste, ¿no? Yo me recuerdo, yo cantaba la escalera de Jacob. Cuando estaba en la coral, yo decía, ¿y por qué vamos a cantar la escalera esa? Yo ni sabía ni por qué cantaba la escalera esa. Porque nadie sabía por qué cantábamos la escalera. Vamos por la escalera de Jacob. Era un canto de negro espiritual. Nos gustaba porque se cantaba a capela 4 voces. Vamos más arriba, pero nadie entendía. Si tú le preguntabas a cualquiera del coro, le decía, no lo entendíamos, nos gustaba porque era a capela y era un negro espiritual, un canto muy bonito. Pero vine a entenderlo, ¿sabe? Muchos años después, cuando entendí lo que es la escalera de Jacob. Pero en ese momento no había entendimiento. Lo cantaba por cantarlo, lo cantaba. Sí. Pero no entendíamos eso, no sabía qué significado tenía eso, era algo que... Pero bueno, ahora cuando cantamos, ya nos vemos nosotros subiendo la escalera, ya nos vemos nosotros, ya es diferente, y entonces el canto ya toma otro matiz, toma otro carácter, es cierto. Como hay personas que cantan algo que les ha inspirado y lo cantan con el corazón y tiene otro significado, toca. Pero que canta por cantar, no toca. Por eso muchos de estos músicos que enseñan, ¿no?, cómo debe de cantarse, dice, tienes que ponerle pasión al canto. Tienes que ponerle pasión para que sirva. Eso está hablando del mundo, ¿ves? Queriendo decir, ponle el corazón. Porque si no, de nada no surge nada, no hace nada. Pero este es un canto de experiencia. Cuando tú tienes una verdadera experiencia con tu Dios, hermano, aunque tú digas aleluya, 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 tú la estás cantando con tu corazón y eso toca, eso toca. Yo me recuerdo, a mí me dieron una vez un cassette, cuando apenas estábamos aprendiendo lo que era la adoración, me dieron un cassette de un grupo judío, que siempre me atrajeron, yo les digo, no sabía que mi abuela era judía cuando eso, pero me atraía. Y estábamos aprendiendo lo que era la adoración. Y allí, estas parejitas judías cantaron un seminario por no sé dónde, me lo regalaron. Yo oí aquello, y aquello me tocó tanto, pero tanto, que yo lo ponía, porque me tocaba aquello. Y todo lo que decían era aleluya, pero lo cantaban con un sentimiento tan lindo. Yo todavía tengo ese cassette. Fíjense, yo todavía tengo ese cassette, que fue una convención, no sé dónde, en inglés, por no sé dónde, de una iglesia, un seminario, se llama Elim, pero era en inglés. Para mí me inspiró tanto ese cassette, que me empezó a enseñar muchas cosas de la adoración, a través del canto ese que oí. Quizás estos hermanos jamás se enterarán de que me tocó el corazón ese canto, pero fue algo que me impulsó. A mí me impulsó ese cassette, esa música. Y yo digo, Señor, que la música que salga de nosotros impulse a otros, que los motive, que los mueva, como estos que están mostrando un canto y lo hacen con tanto unión en el Espíritu de Dios, que está dicho ahí, nadie sabe cantar, o sea, este tipo de canto, porque es un canto de experiencia. Mi experiencia la vivo yo, la experiencia de cada uno de nosotros la tenemos que vivir cada uno de nosotros. Y lo que sale de nosotros, esto es lo que va a transmitir a otros. Aunque no sepas cantar, no importa, hermano. Es el espíritu. Yo les he dicho siempre a ustedes que a mí me encantaba que mi papá me durmiera. Y mi papá, ¿sabe cómo cantaba? Nos cargaba y decía, pero ese canto para mí era celestial. Porque mami decía, ¿cómo te puede gustar el canto de tu padre si ni canta? Y mami cantaba precioso. Y mami cantaba en zarzuela. Mi mamá cantaba precioso. Y yo, mami, yo quiero mejor que papi me duerma. Y ese canto para mí era, me dormía enseguida. Y mami se ponía a cantar la zarzuela. No me dormía. No me dormía. Y era una voz bella y todo. Pero papi, yo no sé.
si será esa cosa de las niñas, ¿verdad? Con su papá, pero a mí el canto de mi padre nunca se me ha ido de mi oído, y menos de mi corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Y no era ni canto siquiera, era en lo que me transmitía a través de ese canto. Y eso es tan importante. Eso es tan importante, lo que tú estás transmitiendo a Dios cuando hay ese canto. Como Ana cuando oraba allí, Ana no movía la boca, pero no salía nada. Pero eso motivó tanto todo que Dios le dio ese hijo. Dios le dio ese hijo y después le dio 5 más. Qué tremendo, ¿verdad? A Dios le gustó tanto la expresión de ese corazón. Dios tiene que ver mucho con nuestro corazón, porque nuestro corazón es como el corazón de Él. En Apocalipsis 15:3, quiero que vean ahí y noten conmigo lo que el Señor me mostró aquí. Aquí vamos a ver un dúo. Vamos a ver este dúo. 15, verso 3. Vamos a ver el verso primero. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio. Fíjense que se ven las dos cosas a la vez. Primero se ve la parte opuesta, la parte de juicio, pero junto con eso se ve una gloria muy grande. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. Sabemos que la bestia y la imagen es lo del hombre natural, alcanzando el nivel más alto que puede alcanzar el hombre natural en maldad, en toda maldad, que lo estamos viendo ahora, ¿verdad? Ahora estamos viendo que ya no sabemos qué más maldad vamos a ver, ¿no? Eso lo vimos nosotros cuando pasamos la película aquí de Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdan los que estuvieron? ¿Cómo quedó aquello? Por la maldad tan grande que hubo. Bien, dice, y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas otra vez de Dios. Arpas es el instrumento espiritual, vamos a ponerlo así, aunque era un instrumento natural que tocaba David y que tocaban los profetas y que ellos tocaban arpas porque era el instrumento de profecía. Pero esa arpa está en nosotros, somos instrumentos de Dios, ¿sí? Todos tienen arpas y todo está en un mar de vidrio, un mar por donde tú puedes caminar sin que te hundas. Jesús nunca se hundió en el mar, Jesús caminó sobre el mar. Y Él no lo hizo para apantallar a sus discípulos. Jesús no lo hizo para decir, wow, va a salir en primera plana un hombre que camina sobre el mar. Sino para enseñar que Él, el mundo, el mar representa el mundo. Si vas a Apocalipsis, el mar representa el mundo. El mundo no tenía nada con Él. Él dijo, confía, yo he vencido al mundo. No tenía parte ni suerte con Él. Y Él se ve caminando por el mar. O sea, es un ejemplo, porque es un mar de vidrio. Y ellos están sobre el mar, venciendo. Ya vencieron a la naturaleza de abajo, ya vencieron a la naturaleza vieja, ya vencieron a todo tipo de cosas opuestas de Dios. Y ellos cantan un canto. Dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. O sea, hay un dúo ahí, ¿verdad? Cantan 2 cánticos. ¿Cuál fue el cántico de Moisés? El cántico de Moisés fue llevar al pueblo a pasar un desierto donde produjo un canto y después pasar al pueblo a Canaán donde produjo otro canto. Y el canto fue más largo. Y era un cántico de victoria, pero era un cántico en el cual se le daba al pueblo de Dios la facilidad, o sea, la profecía y todo de que él iba a ser vencedor en una tierra plagada de enemigos. Y que esa tierra era una tierra de promesa. Y que esa tierra era la tierra de ellos porque se lo había prometido Dios a Abraham. Y esa era la tierra de ellos. Ese era el cántico de Moisés. Pero el cántico del Cordero, ¿cuál era? El cántico del Cordero era decirle al pueblo, pueblo, aquí estoy yo porque ahora yo te estoy pasando. Porque ahora tú eres todo pueblo, toda lengua, toda nación, toda tribu. Ahora no es solamente el pueblo de Israel, ahora es todo el pueblo. Ese es el cántico del Cordero. El cántico de Moisés es una victoria parcial, pero el cántico del Cordero es una victoria total. Y esos son los cánticos. Y vamos a ver cómo dice el cántico. Dice,
diciendo así: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones, todas, vendrán y te adorarán. Es el cántico del Cordero. Y de cierta forma el cántico también, en este dueto, está el cántico también de Moisés, porque Moisés sabía que un día iba a ser para toda nación. Porque como profeta de Dios, él sabía, Dios se lo había revelado, pero no en su tiempo, mucho tiempo después. Dice, porque tus juicios se han manifestado. Y después de esto yo miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Se abre completamente todo ese misterio de Dios. Que Dios era para todo pueblo, para toda tribu, para toda nación, para todo el mundo. Para todo el mundo iba a ser este Cordero, para limpiar el pecado del mundo. Y ahí estamos nosotros que hemos alcanzado esta gracia, a través de ese amor tan grande que el Señor nos tiene. Por eso, si vamos aquí también en Apocalipsis 17, yo les estoy dando un recorrido para realzar, ¿no?, el valor del Cordero, para que descubramos el valor del Cordero. Y Apocalipsis lo subraya bien, hermano. Si vamos al capítulo 17, verso 14, dice, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque ya venció. Dios necesitaba, o sea que se necesitaba ese Cordero para poder culminar la obra de Dios. Por eso era importante que Él muriera. Por eso cuando vemos las películas, como, ¿verdad?, cuántas películas se han hecho de Jesús muriendo y sufriendo, ¿no?, llorando sobre Jerusalén. Dice, como grandes gotas de sangre cayeron de su frente, ahí en Getsemaní. ¿Por qué? Por el sufrimiento de la obra culminante de Dios. Se va a culminar esa obra. Dios tan grande, hacerse tan pequeño de que tener que morir por todas las naciones. Es grande, hermano, porque vemos muchos dioses locales. Si vamos a ver allá, por allá está el de los chinos, ¿no? El Buda, por allá está por allá están los musulmanes, por allá está esto, por allá. Vemos tanto, pero este es para toda la tierra. Este es nuestro Dios para toda la tierra. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Los que están con Él pasan por esos tres procesos. Son llamados. Muchos son llamados y pocos se dejan escoger. ¿Sabe? El Señor llama a todos, hermanos. El Señor los llama a todos. Pero pocos son los que escogen. O sea, los que se dejan escoger. Espérate, yo decido. Porque realmente nosotros decidimos. Nosotros somos los que decidimos si sí o si no. Si quiero o si no quiero. Y dice, son llamados, son elegidos y son fieles al llamado. Y esto es la fidelidad que Dios espera de su pueblo. Esa fue la fidelidad que hubo en Juan, que Juan estuvo allí con Jesús en la cruz. El único que estuvo con Jesús ahí al lado de él en la cruz fue Juan, porque todos los demás echaron a correr. La verdad es esa. Todos los demás se escondieron, porque creyeron que iban a matarlos a todos. Porque si mataban al cabeza del grupo, también iban a matar a los demás, porque así hacían ellos. Así eran los romanos, hermanos. Así eran los romanos. Ellos acababan con un grupo fácil. Y finalmente, vamos a casi, ahorita estamos terminando. Vamos a Apocalipsis 19, verso 7, donde habla de las bodas del Cordero. Las bodas es del Cordero, no es del León de Judá, es el mismo. Quiero que vean así, hermano, que lo condensemos en uno solo. Él es el León de Judá. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Dios eterno. Él es todo, es Él. No hay dos dioses, como lo enseñan, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que no, que tiene que haber varios dioses. Padre es un Dios, Jesús otro Dios, el Espíritu Santo otro Dios.
muy claro que dice Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. En esto tenemos que estar bien claro. Él es Dios. Cuando tú empiezas a ver la soberanía de este Cristo, de este Cordero, de este León de Judá, que todo es el mismo, wow, se hace tan grande, hermano, el llamado. Ya tú lo ves como algo que, wow, qué tremendo, el carácter del Dios, del Padre, porque Él es Padre, pero Él es hermano. Por eso les digo, tiene tantos caracteres, hay tantas características en Él, por eso vemos nosotros, por ejemplo, cuando vemos el carácter de Dios, que cuando Jesús se aparece siempre, no se reconoce. Dice, y si antes lo conocías en la carne, ya no lo conocemos así. Así lo dice el apóstol, creo que Pablo, que dice, y si antes lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. Ya no es el Jesucristo de 6 pies, de ojos azules y pelo rubio, como mucha gente se lo imagina, ¿no? Ya no es así. Ahora es el Dios poderoso. ¿Cómo es? Mira a tu hermano, mira a tu hermana. Así es. Como Él le dijo, ¿me viste a mí? Y ahí está el Padre. Porque ellos querían saber cómo lucía el Padre. Hay una curiosidad innata. Nosotros nacemos con curiosidad, porque desde que todavía no tenemos ni un mes de nacido queremos estar agarrando cosas. ¿No es verdad? Y conocerlo. Y cuando nos descubrimos las manos, ay, tú ves los bebés que se vuelven locos cuando se encuentran las manos y se encuentran los pies. Todo es un descubrimiento, todo es quererlo, es una curiosidad innata en nosotros. Pues ellos dijeron, señores, muéstranos al Padre. Mira, si tú nos dices más o menos, en esencia, cómo es el Padre, ya nos basta. Ese le dijo, me viste a mí, ya viste al Padre. Confórmate. Me viste a mí, ya viste al Padre. Pero ellos no podían encajar al Padre en un hombrecito, no sé si tenía 6 pies, pero de 6 pies y pelo largo y eso, no les encajaba ahí el Padre. Ellos tenían una idea de el Dios omnipotente, como ellos le dicen, Hashem, Adonai. Ellos le dicen con unas palabras tremendas, porque ellos lo consideran como algo que inconcebible. Pero no podía reunir el carácter de Dios en un hombrecito. Como nosotros ahora decimos, ay no, espérate, yo pensar que tengo que ver a Dios en Juan, que tengo que ver a Dios en Carolina, que tengo que ver a Dios en Ricardo, que tengo que ver a Dios en... Señor, esto está tremendo. Esto está tremendo. Porque si realmente somos entendidos en lo que dice aquí, vamos a tener que ver al Señor en todos. Porque todos hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Él. O sea que esta cosa que se nos revienta la cabeza. Pero que no se nos reviente la cabeza, sino que se nos ensanche el espíritu, ¿no? Para entender esto. Pero bueno, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La unidad con Dios, matrimonio, unidad. O sea, amado como un esposo. El Señor muchas veces nos muestra así. Si el esposo está con ustedes, pues el amigo del esposo se alegra, decía el apóstol, decía Juan Bautista. Nos alegramos porque ya está esa unidad, ya está esa unión. El Señor quiere darnos esa unión perfecta. Y esto lo está pasando ya, así como Jesús lo tuvo con el Padre. Bien, un versículo más. El Cordero ahora también es la lumbrera, es nuestra luz. Hermanos, quiero que vean realmente que la obra del Cordero va más allá de los límites de nuestro pensamiento o nuestra idea. Cuando dice que en el capítulo 21, verso 23, dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Bueno, cuando vamos nosotros ahí nos imaginamos una ciudad que ya no está el solecito por aquí, la luna. El sol y la luna son tipos. La luna representa la iglesia. Cuando habla de la luna, porque la luna no tiene luz propia, recibe luz del sol. Y el sol, que es una estrella, representa la estrella, el Señor.
que es la estrella resplandeciente de la mañana, que alumbra la luna. Nosotros estamos ahora sustentados por la luz de Él, y por eso es que podemos entender algunas cosas, porque el Espíritu de Dios ha resplandecido en nuestros corazones y podemos entender con todos los santos todos los proyectos de Dios. Pero ya no vamos a tener necesidad de eso. ¿Por qué? Porque Él es la lumbrera, la que alumbra en nosotros. ¿Me explico? O sea, que no que se va a desaparecer, ¡ay, se va a desaparecer el sol! ¡Ay, se va! Como mucha gente que está predicando cosas del juicio, y que va a pasar esto, y que la tierra se va a voltear en dos, y que va a desaparecer y explotar como un psiquitraqui, y que el sol, ¡fum!, y que no sé qué, y que todo lo ve natural. Pero todo está mostrando una realidad espiritual. Como les digo, Él es el sol de justicia. Cuando nació, dice, nacerá estrella Jacob. Por eso los magos de Oriente vinieron de allá del Oriente, caminaron más de 1000 millas para poder venir a ver aquella estrella, porque ya estaba escrito que iban a ser una estrella, y eso representaba al rey de Israel. Y ellos se guiaban, estudiosos de las estrellas, y llegaron allí mismo. Pero está representando, es un tipo. ¿Me explico, hermano? Sí lo entendemos, ¿verdad? Sí lo entendemos. El Cordero es nuestra lumbrera, por eso nosotros tenemos que entender el sacrificio que Él hizo. La sangre que Él ha derramado ha limpiado a todo el mundo de pecado. Para esa razón Jesús tuvo que morir. ¿Sí? Por ti, por mí, por aquellos, por lo que a muchos que ni han nacido todavía. Y la exhortación final, yo quiero que vayamos ahí a Primera de Pedro, en una exhortación que hace Pedro, donde dice, para esto fuiste llamado, para seguir sus pisadas. Nosotros tenemos que seguir las pisadas del Cordero. Vamos a ver Primera de Pedro 2, 21. Bueno, lo voy a leer desde el 13, para ahí vamos a completar y vamos a terminar ahí. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Mientras hemos estado en nuestra ignorancia, pues no sabíamos ni lo que hacíamos. Vivíamos como gente que vive en la tierra y muere y nace y muere y nace y muere, como ha pasado en muchas generaciones. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y esto está muy claro, hermano. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, como plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El apóstol Pedro les recuerda la importancia que tiene esto. Quiero también leerle Primera de Pedro 2, nada más que 2 versículos, 21 al 25. 3 versículos. Dice, para esto fuiste llamado. Para esto fuiste llamado. Verso 21. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Imagínense, tenemos que seguir las pisadas
de Jesucristo, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Él es nuestro pastor, Él es el obispo, no esos obispos ahora que han surgido por ahí, que hay un montón, no, Él es el obispo de nuestras almas. Él es el único. ¿Por qué? Porque es el único que ha derramado la sangre por nosotros. Y en esta realidad, hermano, el saber todas estas cosas nos lleva no a una condolencia, a decir, ay, pobrecito, que mira que murió por nosotros. No, hermano. Él hizo todo eso para que nosotros sigáramos sus pisadas, para que fuéramos parte del proyecto de Él, para que nosotros lo pudiéramos conocer como un esposo. Porque el proyecto de Él es la boda del Cordero, es la intimidad con Dios. El Señor nos está llevando una intimidad con Él. No pares en tu poco conocimiento o en tu mucho conocimiento, porque el conocimiento avanza. Nosotros no podemos decir, bueno, ya conozco mucho, me voy a embrutecer porque ya sé mucho. No, hermano. Sí, porque mucha gente dice, ay, no es bueno conocer tanto porque imagínate, nos va a afectar. No, hermano. Mira, nos va a afectar otras cosas. Pero conocer a Dios no nos va a afectar. Al contrario, nos va a hacer a nosotros más aptos para poder entender todo esto. Así que vamos a ponernos en pie. Y si estamos entendiendo esto, hermano, Él nos capacita, hermano. Su sangre nos ha capacitado a nosotros a ser parte de este proyecto. Si tú quieres ser parte de ese proyecto, si quieres ser llamado, elegido, tienes que ser fiel. Entonces somos fieles. Para poder realmente traer ese cántico de redención, que es un cántico que nadie sabe, solamente aquel que lo vive, que lo participa, aquel que lo disfruta. Y le damos gracias al Cordero. Yo quisiera, no sé si Pablito anda por ahí, yo quisiera cantar este canto, un canto que tengo ahí, que dice de todo linaje, ahí está Pablo, tráeme la transparencia. Y vamos a extendernos al norte, sur, este y oeste, y aquellos que están lejos, a traerlos a este Cordero, porque están en el proyecto. Tu familia, empieza a orar por ellos. De veras, a veces decimos, ay, pero allá a ver si alguien les predica. Bueno, sí, el Señor, en su trabajo, Él envía a alguien. Pero la parte tuya es estar ahí en la brecha, orando por aquellos. Todos nosotros tenemos gente lejos. Estamos en un país donde aquí nos hemos establecido, pero todos están fuera, ¿no? Hay muchos que están lejos. Y yo quisiera este canto que dice, hay un río de vida que está fluyendo de tu trono. Padre, yo te doy gracias por la bendición tan grande que un día te constituiste Cordero, que un día tomaste forma de hombre, y no solamente forma de hombre, sino que llegaste a ser siervo hasta la muerte, y muerte de cruz, para que hoy todos nosotros, los que estamos aquí, que ni siquiera merecíamos nada de esto, Padre, hoy somos parte del proyecto tuyo. Gracias por habernos agrupado, Señor. Gracias por nuestra familia que está lejos. Todos aquellos, Señor, que conocemos y que amamos. Todos aquellos, Señor, que aunque no son familia, pero tienen parte, Señor, de nuestro corazón en ellos, Padre. Señor, hoy nosotros queremos que sean rescatados también. Que ellos puedan conocerte a ti, así como nosotros te conocemos. Queremos llegar, Señor, a esa intimidad de esposo, Señor. Ser parte de esas bodas del Cordero, Señor. Ser parte de ese cántico, Señor. Ese canto glorioso, Señor, que cantan aquellos que están con el Cordero en aquel monte de Sión. Y que nadie sabe ese canto, solamente ellos. Queremos ser parte de ese proyecto, Señor. Señor, nos agrupamos aquí
hoy en este día, para rendirte a ti adoración, alabanza, para rendirte a ti, Señor, lo que tú mereces. Tú mereces toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor.